la radio alternativa del desierto. Son 95.5 FM. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, ya estamos en la mesa del día de hoy para analizar el presupuesto. A ver, tengo comentarios. Híjola, ya se me perdió una aquí por andar. Bueno, ahorita voy a leerlos mejor porque Arturo Mesa primero. A ver, hace mucho que el maestro no Si yo lo vi. no nos manda, Una semana, 2 semanas, ¿no? Comentando. ¿Sí? Bueno, a ver, bueno, bienvenida Lupita Ruiz. Ya nos tenías abandonado de aquí hace como 2 meses que no se paraba por acá. No, yo creo que apenas uno. Me da gusto que me extrañen. Sí. Muy buenas tardes. Ya veo que ya le invitan en otros también, no pueden ver nada que yo haga porque luego los andan. No es cierto, no es cierto. Permíteme saludar al auditorio. ¿En cuál de las 7 cámaras está el auditorio? No sé, pero bueno. Hola. En la de acá. Pues hola, te digo, entre tanta cámara. Y pues, pero bueno, el caso es que acá estamos. Muchas gracias por la invitación. Y ya sabes que yo te agradezco mucho que ya lo he dicho al aire, que alguna vez cuando mucha gente pensaba que yo no tenía nada que decir, tú me invitaste a uno de tus programas, así que siempre que pueda estaré con gusto. No, muchas gracias. No, era broma, ahorita lo que decía que es que por el colega que lo invitó, así me la llevo con él, pues no es nada, es broma. Bueno, Mario Campa, gracias, como cada semana, acá está Mario Campa, que por cierto, Mario Campa, qué buen programa te aventaste, loco, ahí con los chamucos, los moneros, el Fisgón, Hernández y Rapé, ¿no? Y Rapé. Bueno, sobre cuestiones climáticas, ¿no? Sí, hablamos de la COP26 principalmente, pero también un poco de la reforma eléctrica y otras cuestiones, incluso hasta reflexiones sobre el neoliberalismo. Sí. Está en YouTube colgado, en Chamuco TV, para quien quiera verla. Y me uno también saludo primero que nada a la audiencia, y me uno a Lupita, porque tú fuiste también de los primeros que me invitó a medios, Aarón, y pues gracias. No, hombre, ahora les voy a tener que cobrar regalías. ¿Cuánto te pagaron en el Chamuco? No, ojalá. No, por lo menos te puedes acreditar haber lanzado al estrellato. El semillero. Digo, no. Oye, no, pero felicidades, Mario, gracias, buenísimo el programa. ¿No lo vio, Lupita? No lo vi, no, pero en lo voy grandes a buscar. ligas ya, Mario Campa. Ahí está colgado para quien guste verlo, ¿no? Sí, ahí Chamuco TV en YouTube. Sí. Es un canal es un programa de Canal 11, los domingos ¿no? En vivo, ¿no? Llega también por Canal 22 y TV UNAM, no sé cuáles de esos lleguen aquí a Hermosillo ni en qué. Canal 11 y Canal 22. Y Canal 22, pues ahí lo van a estar transmitiendo a lo largo de la semana. Y no sé si TV UNAM también. Fíjate, bueno, también, no sé si llega en televisión abierta, creo que sí. Yo no veo, no. Es raro que vea televisión abierta, sí. Pues, por ahí algún deporte, pero no. Tampoco. No. Por lo general, si voy a ver algo mediático es en internet, sí. YouTube, ¿para qué quiero más, no? Pero bueno, pues mucha felicidad, muy bueno, muy recomendable, el programa está ahí colgado, se lo... Para ver la Rosa de Guadalupe. ¿Qué? Yo supongo que eso debe ver en televisión abierta. No sé, yo tampoco veo televisión abierta desde hace muchos años. Al Monterrey, para ver el Monterrey, ¿no? Al Monterrey fútbol, sí, a mis bengalíes de Cincinnati también. Y a los rojos de Cincinnati en béisbol. Bueno, y los naranjeros ya me enfadaron hace mucho tiempo, liga sui generis, y vienen y se van los unos cuando le da su gana. Yo toda la vida, desde mi mamá, porque mi mamá era muy aficionada al béisbol, pues había abonados en mi casa para ir, iba por lo menos 2 juegos por serie, y llegó un momento que a mí me enfadó, y ya dejé de ir. Una temporada antes de que se cambiaran de estadio, me enfadó todo lo referente a la Liga Mexicana del Pacífico, porque además ya los talentos ni siquiera se ven aquí, ya los buscadores, antes eran semilleros precisamente, ya los buscadores están muy avanzados y se los llevan a
a las sucursales entonces Desde ya nomás van a tomarse selfies y se ha vuelto también más excluyente, ¿no? Creo yo, la transmisión en televisión, por también, obvias razones. también. Cada vez es más difícil seguir al equipo, menos referentes. Ya no sé, en Telemax entonces ya no está acá. No tengo la menor idea, fíjate. No, fíjate, dice el Puma que no. Fíjate, solo en Sky. No, ya hicimos la publicidad, sí, no lo quería mencionar, pero... Muy comercial, pues, la cosa. Y la verdad es que la calidad ha menguado muchísimo. Yo las últimas veces que fue el estadio, es más, de luego hasta la afición está menguada en conocimiento. Digo, le das una hoja de anotación y no saben, que yo creo que se persinan, ¿no? Porque no saben ni cómo anotar. Pero bueno, es otro tema. Ok, el presupuesto para Sonora 2022, Lupita, iniciamos con usted. ¿Qué le parece? Y a ver qué nos trae. Y siempre con bien documentada, como siempre. A ver. Mira, yo creo que hay mucho que documentarse, como siempre, pues es una tristeza que me traigas a hablar del presupuesto, porque en realidad es un presupuesto bastante triste, es decir, tenemos ilusiones, seguimos teniendo ilusiones, todavía derivados de esta elección, en donde yo no quiero hacer un comentario político, pero creo que no han sabido leernos. Tú has dicho ahorita que está resistiendo el gobernador Alfonso Durazo, que ha decidido cargar una muy pesada losa, tratando de cubrir lo que pasó en los últimos 6 años y tratando de buscar culpables en el pasado anterior a esos 6 años. Y eso le resta total posibilidad. Y este presupuesto, vamos a empezar por las cosas buenas que sí tiene. Este presupuesto no tiene nuevos impuestos. Ni deuda, ¿no? Ni deuda. Eso es extraordinario. No sé desde cuándo ningún gobierno pide deuda. No recuerdo yo, algún otro gobierno. No, bueno, el de la Pavlovich si no endeudaba con bancos, sí, era terrible la deuda con proveedores, es lo que le hereda. Entonces yo todavía no sé cómo va a ser Alfonso Durazo, excepto que quiera hacer lo mismo que está tratando de hacer con el pasado, que es olvidarlo. No va a ser tan fácil, pero las cosas buenas que tiene este presupuesto es que no tiene incremento de impuestos, lo cual tampoco pasó en el sexenio de la Pavlovich, porque siempre duplicó los impuestos que recauda el Estado, quitando exenciones y buscando la forma. Tenemos una ley muy compleja, no es una ley simple, la del impuesto sobre nóminas, porque resulta que nos dan unos estímulos al impuesto, que es el 2%, pero esos no aplican a los 15% sobre el 2% y el 15% sobre el 2%. Es decir, este estado es un estado en donde 15% por cero da una cantidad, ¿no? Eso es increíble. Hay que conocer el impuesto, porque si tú llegas de nuevo a este estado, vas a tener errores en el cálculo del impuesto, y eso lo generaron los pavlovichistas con el afán de incrementar la recaudación. Esto es lo que le heredan al gobernador, y él decide no hacer modificaciones en los impuestos. Es la primera vez, por lo menos, bueno, yo no sé, padre, si alguna vez, yo creo que los quiso subir en el 2012, pero no se pudo, y entonces desde el 12... Con el común, ¿no? Con el común, y los impuestos sobre nóminas también, que de ahí es donde vienen esos decretos que bajan la base del impuesto, y sobre los que han recargado la recaudación adicional del 15-15-15, pero lo cierto es que la Pavlovich y su equipo lo subieron durante todo el sexenio. Alfonso Durazo dice, yo no voy a subir los impuestos, y no lo sube. Incrementará la recaudación un poco, me parece muy bien, creo que hay mucha tela de donde cortar, sí. Creo que hay que fiscalizar, y se ve obviamente en el ambiente que hay mucho por hacer en ese impuesto sobre nóminas. El otro tema muy interesante es que por primera vez no pide deuda. Digo, él se podía haber tirado al suelo, haber llorado, sí, haberse quejado y haber dicho, necesito 9,000 millones, que es lo que le dejó la señora en deuda corriente, y ahorita vamos a ver cómo sacamos estos cálculos. Sin embargo, no, él no pide deuda, y creo que esas son las dos cosas maravillosas que tiene este presupuesto. El Congreso, 450 millones menos. Sí, no, la mitad. Recordemos que era el tercero o el cuarto más caro, ¿no? Un Congreso además ineficiente, y va a seguir siendo ineficiente, porque así se le está viendo. Estaba muy movidito. El inicio, pues sí, el inicio no lo podemos tachar de ineficiente, porque creo que ha estado muy movido, pero no va a las cosas importantes, ¿no? Pues, viven en la apariencia. Ya está como, le voy a mandar saludos al doctor Luis Marco, que ya está como Luis Marco, que nada les parece, nada. No se trata de que nada nos parezca. Es que ahí va, se tenía que revertir
las reformas del 2018 y lo hicieron inmediatamente hablando y era una promesa de campaña. Pero a ver, que muy pocos prometen las promesas de campaña. En ese sentido, y mire, usted sabe que yo he sido crítico del inicio de este gobierno en algunas cosas, pero en otras se las reconozco como Durazo ha estado cumpliendo algunas varias de las promesas que hizo en campaña. Las ha estado cumpliendo, ¿no? Y eso es, por ejemplo, por suerte hizo pocas, Mande. ¿no? Por suerte hizo pocas promesas. No había que moverse mucho para ganar la elección. Y esa es la parte que te digo que no están leyendo bien. Pues, ¿no? En pero ese no sentido. Están leyendo bien que nosotros manifestamos un repudio que él trata de mantener como una pesada losa, tratando de mantener ese pacto que aparentemente tiene, y eso no es lo que nosotros elegimos. Bueno. Pero estamos hablando de que no necesitó muchas promesas. No. ¿Cuál pacto? A ver, yo creo que... Porque yo he hablado también de ese pacto. Acabas de hablar del cártel inmobiliario. Pero, exacto. Pero espérate, salió porque no le quedó más remedio. Porque además él entrega las notarías. Pero ese es otro tema. Esa losa... No, él no ha entregado ningún... Perdóname, estoy hablando del Ejecutivo en general. Es el Ejecutivo el que tiene la regulación sobre los notarios. Si no lo atiende, es cómplice y comparsa. Entonces hizo bien en atenderlo. ¿Por qué lo atiende? Porque no le queda más remedio, porque las voces lo están volviendo loco. Tuvo que salir. Tienes que aparentar al menos. Ojalá y eso, como tú acabas de decir, se concretice, ¿no? Sí. Pero ese no es el tema. Pues sí, no es el tema es que está tratando de... Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos con Mario Campa, que ya se está ahogando porque pero bueno, vamos a la pausa y regresamos en 3 minutos, pausa comercial. Estamos en mesa de análisis sobre el presupuesto de 2022 para Sonora. Esto es en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordaza. Regresamos. Son 95.5 FM. Son 95. La radio alternativa del desierto. Regresamos en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos en mesa de análisis con Lupita Ruiz y Mario Campa, analizando el presupuesto para Sonora 2022. Dice Héctor Yoman, saludos a la mesa, qué buenos invitados. El Doc el Doc Luis Marcos dice, oye, ¿qué pasó? Vamos ahí, ¿para qué nos prometen si luego no nos cumplen? Bueno, sí, en unas cosas tiene razón, Doc, pero de repente se pone muy quisquilloso. Como ayer que le dijo a la Pinky, ya se ha vuelto muy mediática la diputada, pues ya. Y si no comunican, porque no comunican. Entonces, pues qué Pero también es cierto del doctor. O sea, una cosa es ser mediático y otra cosa es comunicar. Y sí se ha vuelto mediática, pero está bien. Esa es la transformación que tienen. Ya me callo porque Marco tiene que hablar. Marco. Mario Campa. Marco Campo. Estamos hablando del doctor. Está bien. Entonces, no, pero saludos al doctor Luis Marco, ha sido radio escucha de acá y con muy buenos argumentos, ¿no? También digo, pero a veces que pues bueno, no podemos estar de acuerdo en todos, pero bueno, ahí está. Mario Campa, a ver, ¿qué nos tienes con el presupuesto? Saludos a Héctor, antes que nada, Héctor Yomans. Mira, Aaron, venía escuchando y tienes un punto en decir que no es tan austero como se prometió. Pero, es una reducción de más o menos 2% con respecto a lo que se venía viendo en años anteriores, pero hay que recordar que el ISTESON y las participaciones y asignaciones a municipios es el 25% del presupuesto y no te lo puedes quitar de encima. ¿El qué? El ISTESON y las participaciones y aportaciones a municipios. Ese es otro ISTESON, ahorita entramos con las participaciones y aportaciones a municipios crecen 643 millones de pesos y el ISTESON casi 600. Es decir, si quitáramos ese aumento... considerando el 2% que mencionabas, pero aparte, ojo, cuando analizamos el presupuesto hay que hablar en términos reales, porque finalmente hay que descontar inflación, pues te estamos hablando ya más pegado al 10% de caída en algunos gastos innecesarios para priorizar otras cuestiones, ¿no? Como mencionaban, se trata de que,
hay que honrar la deuda de largo plazo, no se puede eliminar así como de la noche a la mañana, pero la deuda de corto plazo sí ha causado estragos al presupuesto, ha servido en algunos momentos porque Sonora es el estado más ilíquido del país junto a Nayarit. Todos los años tenemos que sacar créditos de corto plazo para pagar aguinaldos, y lo más preocupante es que hemos necesitado ya en los últimos créditos de corto plazo para pagar las pensiones del ISSSTESON, lo cual es sumamente poco saludable. Entonces, si quitamos eso, realmente sí hay algunos ahorros que vale la pena señalar, y hay menor dependencia, por supuesto, de la deuda de corto plazo. En nuevos proyectos hay aproximadamente 2.300 millones de pesos adicionales, que realmente esas son nuevas prioridades. Por ejemplo, está un programa para combatir la pobreza extrema de 100 millones de pesos, ¿no? Está un nuevo programa para combatir la discapacidad. Acuérdate que ese programa todavía no le llega a todos, ¿no? Y entonces el gobierno federal le ha pedido a los estados que contribuyan un poco más. En CDSON hay aproximadamente 300 millones de pesos adicionales, y en esos dos programas nomás se van 200 millones de pesos nuevos. Por otro lado, también economía, como se aprecia, es uno de los grandes ganones, digamos, del presupuesto, con un incremento de 360. ¿Esto es por lo de la planta solar? Son tres proyectos básicamente, o programas nuevos, ¿no? Uno es la Banca Estatal de Desarrollo que se va a crear. Okay. Ahí particularmente sería también para impulsar el microcrédito a mujeres emprendedoras, que es una de las campañas, es una de las promesas de campañas del gobernador. Hay 190 millones de pesos también para impulsar las cooperativas, que creo que es algo muy interesante, porque típicamente pues tenemos el capital y el trabajo, y las cooperativas ofrecen una visión alternativa, ¿no? Donde el que trabaja en la cooperativa también sea dueño de la misma, de la empresa, y entonces creo que es una opción interesante para ciertos proyectos, ¿no? En agricultura, quizá en minería, en la misma generación de electricidad, de energía solar. También hay un programa piloto para plantas solares de aproximadamente 60 millones de pesos. Van a ser unos 6 parques, entonces ahí estamos hablando de unos pequeños parques solares para comunidades. En seguridad también, por supuesto, es una de las grandes prioridades del Estado, después de un deterioro continuo en los últimos 4 años. Finalmente estamos viendo pues ciertos esfuerzos adicionales. No todos son presupuestales, hay que insistir, ¿no? El hecho de que la mesa se reúna más seguido, el hecho, por supuesto, del convenio con municipios, un poco más de vinculación con el sector privado, todo eso viene acompañado ahora de un incremento en el personal operativo. Hay que recordar también que esto originalmente iba a aumentar más, pero el hecho de que el presidente haya ofrecido más elementos de la Guardia Nacional permitió que ese presupuesto fuera recanalizado a otras cuestiones. La Fiscalía también tiene su incremento, por supuesto. De las cuestiones que más me parecen interesantes es la reducción en el presupuesto del Congreso. Es una de las campañas, de las promesas de campaña que más resonaron entre la gente, que más les gustó. Efectivamente teníamos uno de los nomás congresos lo que no más está claro a dónde va, ¿no? Se decía que la universidad de Sonora, luego que a todas las demás universidades, y luego a becas, se queda en becas. Es becas, porque también escuchaba algunos comentaristas decir, no, es que la universidad se supone que iba a tener un gran aumento. Bueno, es que el programa de becas no necesariamente tiene que pasar por la Unison. Es más, si quieres hacerlo por cuestiones de mejor manejo y transparencia, hasta quizá convendría que no fuera la Unison. Tenemos un instituto de becas y crédito educativo especializado en eso, con ya un historial de muchos años. Y además, pues eso permitiría no generar incentivos perversos, y se lo das también a la universidad. Ahí nomás estamos hablando de 450 millones de pesos para estudiantes universitarios. Okay. Por supuesto, la Unison es la que se vería mayor beneficiada dentro de sus estudiantes, ¿no? Es la que tiene más número de estudiantes universitarios. Y tenemos un pequeño asterisco que trae este presupuesto. Hay que recordar finalmente que es el primero, y que venimos de un endeudamiento adicional y de déficits continuos. Creo que fueron 5 o 6 déficits en el sexenio de Claudia Pavlovich, y es déficit primario, es decir, los gastos superaban
a lo que se ingresaba antes del pago de la deuda. Eso es lo que lo hace particularmente delicado. Entonces, en este primer presupuesto tiene que haber una transición. No puedes tampoco hacer grandes movimientos si hay que cubrir las ADEFAS, si hay que cubrir ese déficit, si quiere reducir la necesidad de utilizar créditos de corto plazo. Entonces, yo sí creo que este presupuesto se trataba de dar estabilidad e ir dando pequeños avances en varias de las promesas de campaña, compromisos. Por supuesto, un compromiso de campaña no es necesariamente malo. Si viene de una demanda social, si viene de una demanda de colectivos, claro, si viene de los municipios, pues es que hay una necesidad real. Mejor eso que inventar cosas de la nada. Mejor eso que, por supuesto, estar ensayando o mandar presupuesto adicional nomás para incrementar la nómina, que de hecho se reduce en términos reales, y considerando que va a haber mucha contratación de médicos nuevos, ¿no? Incluso a pesar de eso es gasto corriente, eso es un incremento de nómina, y queremos menos doctores, menos enfermeras, pues no, también tiene que incrementarse responsablemente. Ok, algo que me llama la atención de este presupuesto es, a ver, el gobernador declaró, no vamos a patear el bote, así fue como dijo con el caso del Listezón. Y bueno, dicen que los amores se demuestra Cando en el presupuesto, 400 millones de pesos, y cuando las necesidades básicas, o lo mínimo que necesita el Listezón son 2,000 millones de pesos. Fíjese, por ejemplo, de medicamento son entre 450 millones de pesos lo que necesita en solo medicamentos, y a eso hay que agregarle todos los gastos de la luz, el agua, los gastos corrientes de rentas, todo eso, ¿no? Entonces, estamos hablando que le van a dar una quinta parte de lo que mínimamente necesita el Listezón. Ya, entonces no entiendo cómo van a salir. Yo traigo 600, ¿no? 600. Bueno, 600 sigue siendo muy poco. Y sigue siendo, sí. 1,000 sigue siendo muy poco. El Listezón está muy emproblemado. El gobernador sabe y el titular del Listezón sabe que a una persona no le puede decir, no te voy a pagar la pensión porque los otros me heredaron. A la gente no le importa a quién les heredó. Ahora, ellos tienen que pagar las pensiones. La gente está desesperada, está en la calle, por eso andan correteando al gobernador, porque el dinero lo utilizan para vivir. Entonces, ese argumento que han utilizado de que me lo heredaron, pues a la gente no le importa, Digo, yo creo que deberían de saberlo. Obviamente el gobernador lo sabe porque dijo, a ustedes se les van a pagar las pensiones. Siguen sin pagarse las pensiones. Esperan que a ver si para el 23, hoy es 22 o 23, no sé, a ver si les pagaban este mes, pagarán algunas, pagarán otras, no sé. No, sí están pagando, ¿no? Sí están pagando, nada más que un poco atrasadas. A mí el fin de semana me dijeron las pensiones, hubo quien me dijo, no nos han pagado, esperamos que para el 23 nos paguen, pero están esperanzados en pensiones. Pero se anunció un plan, le dije, ¿no? ¿Serás tú? Le dije de los de más de 100,000 pesos. Claro que no soy, me dijeron. Bueno, la gente tiene derecho, pues yo no sé, ¿no? Pero sí sé que las están pagando porque me lo dijeron. Pero bueno, en esto a mí me llama mucho la atención. No tiene dinero suficiente, y ahí es donde también digo que está pagando costos el gobernador. Primero, no le va a dar el dinero suficiente al Listezón, con lo que el joven Acuña seguirá problemado. Y no el joven Acuña, sino todo lo que de él depende. Siguen sin aclarar. ¿Por qué se pelea tanto con él en Twitter, Lupita? Fíjate que no me peleo con él. Tuvimos una diferencia que yo sigo queriendo que aclare. Él dijo que no se le habían entregado los bienes, y hay una escritura incluso pasada ante notario público de los bienes que recibió el Listezón. Esos bienes se vendieron en el sexenio de la Pavlovich. No sé todavía cómo revirtieron esos bienes, que si los hubieran vendido, tendrían esos 2,000 millones en las pensiones. Los estadios, pero es incorrecto lo que se está comentando aquí, ¿no? El Listezón no tiene, para empezar, la facultad legal de recibir esos y administrarlos, porque no tiene. Pero allí en la escritura decía que no los iba a administrar el Listezón, y que no iba a pero es otro tema que se puede ver ampliamente, y con el que sabe, que debe ser el joven Acuña, en donde existe esa escritura, en donde los costos no los iba a soportar el Listezón, y en donde, según escuché a Óscar Cerrato, dice en el dictamen que a cambio de retirar esos bienes, el gobierno estatal le daría 2,200 millones de pesos al Listezón, lo cual tampoco ocurrió. No sucede. Pero esa es la parte. De Jesús Acuña, no es culpa. Dice, ¿por qué te peleas? Porque él niega algunas cosas de lo que sucedió. No se recibió. Ok, entonces tengo entendido, le pregunté al jurídico también que no se recibieron esos y lo estoy mencionando porque no tenía la capacidad legal de hacerlo. No es un administrador de bienes
bienes muebles, y tan no se recibió que pues el estadio se terminó vendiendo por otro lado, ¿no? Sí. Todo se vendió por otro lado y todo se gastó y se fue a gasto corriente en el sexenio de la Pavlovich. Esas son cuentas que sí creo que a lo mejor si conocen también deberían de aclarar sin necesidad de negar realidades que sucedieron. Ahora, porque no entendemos lo que sucedió. ¿Quién, el presupuesto? Bueno, se supone el secretario de Hacienda, ¿no? Sí. Este presupuesto yo creo que lo hicieron los pavlovichistas. Porque tiene mucho la idea de la poca inversión. Es decir, aquí si criticábamos la no inversión de la Pavlovich, aquí tenemos que la no inversión se reduce en un 63%. Además, tenemos gente nueva y académicos sin experiencia en temas de gobierno. Se les va un error en suma de 5,000 millones de pesos, que a mí hasta se me hace que se los dejaron adrede. A ver. Pues dice, en el artículo 7... va a haber un gasto de 66,000 millones, de los cuales el Poder Legislativo tiene 346,000 millones, el Judicial 1,459 millones, los órganos autónomos 5,089 millones, el Poder Ejecutivo 65,000 millones, lo que me da una suma de 72,000 millones. Me sobran 5,000 millones. Ese es un error. Que es no todo el sumaron. Presupuesto, Hermosillo. Y mil millones menos de lo que pide el Toño. Es un error, porque si eso está en los artículos del 7 al 11. Si luego voy y veo los artículos 12 y 13, tengo en la Administración Central 25,000 millones y en los descentralizados 34,000 millones, lo cual me da 60,000. Si le quito esos 5,000 millones que traigo de más, pues ya cuadra. Pero de entrada el presupuesto no cuadra. Trae un error de 5,000 millones, que tampoco es cosa grave, es decir, que lo corrijan en comisiones, ¿verdad? Que para eso están los diputados, pueden sumar, pero por eso digo que insisto, tiene cosas buenas. Por ejemplo, además de lo que decía Mario, no van a gastar en publicidad para que le digan qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Cuánto es en comunicación social? ¿Cuánto se va a gastar? Fíjate que no recuerdo el número, te lo busco, pero está en el propio presupuesto de egresos como una declaración. Dice, yo no necesito que me estén echando flores, no lo dice con esas palabras, y voy a bajar ese gasto, lo cual me parece extraordinario. Qué bueno. ¿No? ¿Tú no traes registrados la cantidad, Mario? No traigo la cantidad exacta. Pero si ya terminó, Lupita, me gustaría aclarar. Lo de la inversión pública es un asterisco que yo mencionaba. Es importante insistir aquí que sí, si bien en el presupuesto estatal es bajo, una buena parte de eso, o si no es que mucho más de lo que realmente podía el Estado, va a ser absorbido por la Federación. Hay que recordar que entre las aduanas fronterizas y la de Guaymas va a ser una inversión de aproximadamente 10,000 millones de pesos, que de un fideicomiso donde hay 90,000 millones a nivel federal, 91,000 millones. De esos aproximadamente 10 llegarían a Sonora para incluir las aduanas en la frontera y Guaymas. Y eso incluso si lo dividiéramos en 2 años, suponiendo que no se ejecute en uno, 5,000 millones de pesos anuales son mucho más de lo que el Estado en estos momentos tiene capacidad de hacer. Entonces, en parte por ese reconocimiento, sin mencionar las carreteras, ¿no? Que algunas van a venir a través, por ejemplo, la delegación de SCT en Sonora duplica su presupuesto para el siguiente año, la Marina tiene un incremento en presupuesto, van a haber algunas que se puedan concesionar nuevas, ojo, las viejas hay que dejarlas como están, pero las nuevas, dado que no hay capacidad presupuestal, se pueden explorar esos escenarios. Si vamos sumando cada uno de esos, es probable que realmente tengamos mucha más inversión de la que vemos anualmente en los primeros años, porque los últimos fueron muy malos, del gobierno de Claudia Pavlovich, que empezó relativamente bien con carreteras interestatales, quizás a sobreprecio por algunas cuestiones, muchas rurales, y después se desplomó esa figura como al segundo o tercer año. Entonces yo creo que en este sentido el hecho de que la Federación pueda absorber esos gastos a través de esta figura del fideicomiso aduanal, yo creo que es una muy buena noticia para Sonora, y en parte por ese reconocimiento, como pasó con el reconocimiento de que la Guardia Nacional va a incrementar algunos de sus elementos, pues entonces la Secretaría de Seguridad Pública dice, bueno, yo no necesito tanto, se lo pasamos por ejemplo a Sedesón o a las becas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con partir de que si la Federación está absorbiendo alguno de los gastos, bueno, yo puedo enviar el dinero a otros recursos, ¿no? A otros destinos. Muy bien. Lupita. Y habla de alianzas público-privadas de 1,500 millones de pesos, que me imagino que de ahí podrán venir alguna inversión, pero no encuentro información mayor. No sé si lo va a presentar en un documento por separado o qué. Lo cierto es que el presupuesto de egresos, que es lo que estamos analizando, no trae inversión, trae una tercera parte menos que el último presupuesto de la Pavlovich, lo cual es
muy poco. Sí habla de carreteras, sí habla de Aquino y algunas cosas, pero no tengo la menor idea de cómo lo va a conseguir. En este presupuesto no lo dice. Entonces, yo en ese sentido, yo creo que nos falta saber, no tenemos deuda, pero ¿de qué está hablando cuando habla de las alianzas pública-privadas? No tiene mucha información, excepto que las menciona varias veces. Hay que ver qué está planeando. Este es un presupuesto, otra vez, con gasto corriente, domina el gasto corriente. Nos dicen que el gasto corriente va a ser eficiente. Bueno, eso habrá que verlo, ¿verdad? Porque si llegaron a acomodarse en las estructuras obesas que tenía la Pavlovich, para nada. Si mejoraron la estructura, probablemente sí sea eficiente. Por lo pronto sigue inercialmente el gasto corriente, que absorbe totalmente el presupuesto, que evidentemente es menor. Reconocen que van a gastar este año, en 2021, más de 3,000 millones de pesos. O sea, dicen, no, pues no voy a recaudar 1,000 millones de pesos, ¿no? Ya en esta proyección de cierre ya es de ellos. No voy a recaudar 1,000 millones. Pero sí tengo una ampliación de 2,000 millones. Entonces, este 2021 vamos a gastar 3,000 millones de pesos más de lo que va a ingresar, más lo que traía la señora en diferimento de Entonces, pagos. sí hay un déficit en el 2021. Sí. No, 21. Estoy hablando de este ejercicio. No. Okay. El otro está poquito mejor. Por eso digo que no sé cómo va a sobrevivir, porque en el 2021 trae diferimientos de pagos que de 3,588 millones, que ya no le pagó a proveedores, sí, pero además reconocidos. Que pero se además, van a tener que pagar este año, ¿no? Pues yo no sé si los va a pagar. Tú me criticas. Tú me criticas porque yo dije, a ver si les paga Durazo desde hace un año. No, porque usted dijo, hablando de esto. Sí. Pero no, yo me reí porque estaba apenas era candidato. No, ni era candidato todavía. Yo ya había dicho que iba a ser gobernador, para que veas que mis análisis no son tan errados. Yo dije desde hace muchos años, cuando la Pavlovich andaba con esto y su equipo, y manejando una deuda, un déficit en el 21 de 9,000 millones de pesos, entre un exceso de gasto sobre los ingresos, más ADEFAS por 3,500 millones y bla, bla, bla. Perdón, diferimiento de pagos de 3,500 millones más 1,300. Bueno, hoy confirman que sí, van a gastar más de 3,000 millones de pesos de lo que ingresó, además de los más de 3,500 millones de pesos de deuda. O sea, traen volando aquí como 9,000 millones de pesos en el año, y se avienta el tiro, eso habría que reconocer Durazo, de guardar silencio y decir, no voy a pedir deuda, no sé si les va a pagar. Mario dice que sí les va a pagar, qué bueno, hagan soluciones. No, es que yo no estoy diciendo si sí o no, tiene que pagarlo. No, los proveedores tienen un legítimo derecho a reclamar, y legalmente es una obligación. Yo estoy de acuerdo en que tienen un legítimo derecho a reclamar. Nosotros les dijimos hace un año, les van a quedar debiendo 9,000 millones de pesos. ¿Hay algún plan para eso, Mario, ahí para sacar el pago a los proveedores? Realmente los ahorros presupuestales son como de 5,000 millones de pesos. En nuevos programas van a ser 2,300. La diferencia, que son 2,700 millones, son para pagar ADEFAS, Aarón. O sea, adeudos que están dejando, que dejó la anterior administración. Hay que recordar que adelantaron participaciones. Todos esos se van creando cuentas por pagar, algunas la mayoría de corto plazo, muchas con proveedores, y esas en enero, febrero, marzo, pues se tienen que saldar. Por supuesto que hay un plan, hay ADEFAS de ejercicios anteriores, pero las ADEFAS son 3 millones nomás, ¿no? No son más, y de hecho, pues también se tienen que pagar cuestiones que no son ADEFAS, que quedaron pendientes con deuda de corto plazo de proveedores. Entonces, todo eso, por supuesto, hay que considerarlo. Por eso me refiero a que es un presupuesto de transición. 5,000 millones para la capacidad que tiene el Estado, porque además en recaudación, insisto, somos los más bajos a nivel fronterizo, por algo también Nuevo León, Baja California tienen mejores capacidades de gasto porque tienen mejor recaudación. En Sonora, pues durante muchos sexenios fuimos al revés, bajando impuestos donde no había que bajarlos, donde había que fortalecer la hacienda estatal para también captar participaciones desde una cuestión de la fórmula. No lo hicimos muy mal, debilitamos también los órganos de agua, donde por cierto hay mucha corrupción y tú lo has documentado. Y bueno, estamos en un proceso de recomponer las cosas, porque francamente el panorama entre deuda, baja recaudación, baja inversión, era desolador. Ahora, ya nomás para cerrar mi intervención, Aarón, ¿hay alguna cuestión, por ejemplo, hay en salud que van a ser, son miles de millones de pesos, o cientos, o 1,000 millones de pesos,
que también hay que considerar que se van a pasar a IMSS Bienestar. Para empezar, es el nuevo Hospital General, es el Universitario y es el de Cananea. Son al menos 3 hospitales que van a pasar a IMSS Bienestar. ¿Eso qué implica? Que por supuesto nosotros el presupuesto que veamos en salud va a ser realmente más alto, porque las plazas que se están liberando, y que por cierto no todo el gasto corriente es malo, la nómina, de ahí sale la nómina de los maestros y de los doctores y las enfermeras, pero esa liberación de gasto va a permitir que en salud podamos también reconstruir algunos hospitales que están derrumbados, la compra de medicamentos, por supuesto. Que trae 72 millones de pesos más en salud nada más. ¿A poco con eso siquiera van a echar a andar la obra negra que tienen de hospital? Bueno, hay que considerar la suma del listezón que no viene en la cuenta que estás manejando, y lo que insisto, que al pasarse a bienestar realmente el incremento es mayor porque te está liberando cierta presión de gasto que tú vas a poder recanalizar a otras cuestiones. O sea, el equipamiento, ¿no?, del nuevo hospital de general de especialidades, ¿cómo? Especialidades. 600 millones en Istezón y 72 millones. Pasa a IMSS Bienestar. Bienestar entonces, lo va sí, a Bienestar está cubriendo parte de o totalmente ese gasto, pues eso libera al Estado de algunas responsabilidades. Para empezar, lo que se reduce del Hospital porque ahí General. todo el rescate del gobierno federal, eso ya lo sabemos. Para empezar, ¿no? lo que correspondería al Hospital General, que incluso si ese fuera el caso, también va a absorber el IMSS Bienestar para hacer una escuela de especialistas ahí. Entonces, eso por supuesto que libera al Estado de presiones. No, 30 segundos para cerrar, Lupita, porque pues nada más que me voy más triste de cómo volví, porque dice Mario Campa que nos debieron de haber subido los impuestos, así que de lo mejor que hizo fue no subir los impuestos, y resulta que, señores, parece que hay que... ¿no? Tú acabas de decir que tenemos una muy baja recaudación, nos acabas de comparar con Nuevo León, que no somos comparables con Nuevo León, y no podemos tener el ingreso de Nuevo León. Fiscal, yo soy fiscalista. No, a ver, tenemos la recaudación más baja en la frontera, y eso no implica necesariamente subir impuestos, y por supuesto no dije a quién, no lo debemos subir a la clase baja. Tijuana, ¿no? No me gustaría que se lo subieran a ninguna persona de ingresos bajos, tampoco a las clases medias. Eso, para empezar, cuando el debate es fiscal, tienes que decir a quién en todo caso le subirían los impuestos, o a qué actividades y a quién no. Decir, Mario Campa está pidiendo más impuestos es una sobresimplificación. Yo creo que el debate debe ser mucho más inteligente que eso. En términos de recaudación propia, Sonora es el último lugar fronterizo. No vende nada las mineras. Eso nos gusta. ¿Algún impuesto verde para las mineras? No. Ahí debería está en lo correcto en que no hay nuevos impuestos, ni incremento a tasas, ni nada. Volviendo a concluir. Pero sí es importante que reconozcamos que si no tenemos una recaudación propia elevada, porque no la hemos tenido en muchos años, no es como que esta es culpa del nuevo gobierno, si no tenemos una recaudación eficiente, además, no necesariamente se consigue elevando impuestos, sino también, por ejemplo, cobrando deudas anteriores. ¿No? En ese sentido, pues no tenemos capacidad de ampliar el gasto, la inversión pública. Por eso es importante la recaudación. Y yo creo que es un debate que siempre voy a dar, y a Aarón le consta. Y por supuesto que es importante. De ahí salen muchas de las cuestiones para mantener al Estado, ¿no? Ya si aquí hay y que me das un segundo para concluir, porque lo invitas otro día y hablas sobre el tema fiscal. Yo solamente quisiera decir que hay mucho que hacer en materia de fiscalización, sin duda, y que no se trata solo de subir impuestos por subir, porque hasta hoy lo único que han hecho los gobiernos es pasarnos los costos de la fiscalización a nosotros y no asumir responsabilidades, ni ser transparentes, ni transparentar el gasto, ni ponerse los controles que nos ponen a nosotros. Es decir, los contribuyentes no pueden contratar empresas que no tengan ni activos, ni trabajadores, ni el capital para construir. Sin embargo, los gobiernos se la llevan haciendo operaciones simuladas. Así que si vamos a discutir temas, pues que se discutan de manera completa. Muy bien. Auditorio, gracias. Muchas gracias Mario, gracias Lupita. Esto fue en la radio con Aarón Tapia. Nos despedimos. Gracias.